Hay una idea, casi una leyenda urbana, cultural, sobre un libro tan peligroso que su sola existencia es un secreto a voces. Un libro que dicen que está encuadernado en piel humana. Exacto. Y que contiene secretos que te podrían volver loco. Hablamos, claro, del Necronomicon. Mm, Y la pregunta que nos trae aquí hoy es, es fascinante. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, miles de personas siguen buscando en bibliotecas reales un libro que, en teoría, nunca ha existido? es una pregunta increíble, sí. Y la respuesta está en la mente de un solo hombre, Howard Phillips Lovecraft, un escritor de Providence que vivió entre 1890 y 1937. Claro. Lo que vamos a analizar hoy no es tanto el libro, que no existe, sino la biografía ficticia que Lovecraft le construyó. La historia detrás del libro. Eso es, una historia tan detallada, tan bien anclada a la historia real, que ha logrado durante casi 100 años que la línea entre ficción y lo que la gente quiere creer se desdibuje por completo. Pues esa es la misión de hoy. Vamos a sumergirnos en esa biografía inventada. Rastrearemos el libro desde su supuesto autor, ese poeta árabe supuestamente loco, Supuestamente, pasando por sus traducciones malditas y su persecución. Queremos entender el mecanismo, cómo una idea literaria se escapa de las páginas y se convierte en un ícono cultural con vida propia. Muy bien, pues vamos al lío. Si queremos entender el mito, tenemos que empezar por donde empezó Lovecraft, un pequeño texto que escribió él mismo en 1927. la historia del Necronomicon. Exacto. Ahí está, digamos, el acta de nacimiento de toda esta leyenda. Y todo arranca con una figura de lo más enigmática, Abdul al-Hazred. Lovecraft nos lo presenta como un poeta y erudito de Saná en el Yemen del siglo VIII. Al que apodaban el árabe loco. Y no era un apodo cariñoso, no. Se dice que al-Hazred renegó de su fe y se marchó 10 años a vagar solo por el desierto de Rub al-Khali, el espacio vacío. Una locura. Y aquí es donde Lovecraft demuestra que es un genio para hacer creíble lo increíble. Totalmente. No se limita a decir se fue al desierto. Añade un detalle que es clave. Dice que Al-Hazred exploró las ruinas perdidas de Irem, la ciudad de los pilares. Que no es una invención suya. Claro. Irem se menciona en el Corán. Al usar una referencia cultural y religiosa real, le da a su historia una pátina de autenticidad desde el minuto 1. Es brillante. Es un anclaje a la realidad brutal, sí. Y según Lovecraft, es en esa soledad, en esas ruinas, donde Al-Hazred entra en contacto con algo. Y de ahí nace su obra, escrita sobre el año 730, cuyo título original no era Necronomicon. No, era Kitab al-Asif, Exacto, que tiene un significado muy poético y a la vez muy siniestro, ¿no? muchísimo. Al-Asif es una palabra árabe que se usaba para describir el sonido nocturno de los insectos en el desierto, como un zumbido. Un susurro constante. Justo. Pero para Al-Hazred, ese sonido no era de grillos. Él creía que eran las voces de seres primigenios, de entidades como Yog-Sothoth o el Gran Cthulhu. O sea que el título del libro es, literalmente, El susurro de los demonios del desierto. Básicamente. Una imagen potentísima. Potentísima, sí. Pero claro, a alguien que se asoma a esos abismos no le suele esperar un final feliz. ¿Qué fue de Al-Hazred? Pues tuvo un final a la altura. La leyenda que cría Lovecraft cuenta que en el año 738, en el mercado de Damasco, a plena luz del día, A plena luz del día. sí, delante de decenas de testigos, una criatura invisible lo agarró, lo despedazó y se lo comió allí mismo. ¡Qué barbaridad! Un final público y horripilante que funciona como la primera gran advertencia. Esto es lo que pasa cuando lees o escribes sobre estos temas. Entonces, muere el autor de forma espantosa, pero el libro sobrevive. ¿Cómo? Pues como pasa con todos los grandes textos prohibidos. Traducciones secretas, copias que circulan a escondidas. Ujú. Y una persecución implacable que paradójicamente solo agranda su leyenda. Y aquí Lovecraft vuelve a ser meticuloso. No dice se tradujo y ya está. No, crea una cronología. Muy creíble, además. Nos cuenta que la primera traducción aparece en Constantinopla en el 950. Un erudito llamado Theodorus Philetas lo vierte del árabe al griego y es él quien le da el nombre de Necronomicon.
Y casi 3 siglos después, llega la versión que se convertiría en la más infame de todas, ¿no? Efectivamente, en 1228, un erudito danés, Olaus Wormius, lo traduce del griego al latín. Y esta versión latina es la que va a circular por Europa causando estragos. Un momento, perdona que te interrumpa. Olaus Wormius. ¿Ese nombre es real? Porque ese es uno de los trucos de Lovecraft. Mezclar cosas. Buena pregunta. Y sí, Olaus Wormius fue una persona real, un médico y anticuario danés. Lo sabía. Pero, y aquí está el truco, vivió en el siglo XVII. Lovecraft lo toma prestado y lo sitúa 4 siglos antes para darle más credibilidad a su cronología. Es que es brillante. No se quedan de brazos cruzados. Para nada. Lo fascinante es cómo Lovecraft entiende que la prohibición genera deseo. No hay nada más atractivo que lo prohibido. Exacto. Apenas 4 años después de la traducción latina, en 1232, el Papa Gregorio IX lo prohíbe y ordena quemar todas las copias. Y no era la primera vez. La versión griega ya había ardido en el 1050. Esta historia de supresión es el motor del mito. Y esa historia de persecución llega a cruzar el Atlántico de una forma increíblemente tétrica. Sí, es uno de los giros más escalofriantes. Lovecraft desliza el rumor de que una copia del Necronomicon se usó durante los juicios de las brujas de Salem en 1692. Tela. La idea de que ese libro pudiera ser el catalizador de esa histeria colectiva real. Es potentísima. Conecta su universo de ficción con un trauma histórico de verdad y lo eleva a otro nivel. A pesar de tanta hoguera y tanta prohibición, se supone que unas pocas copias sobreviven, ¿no? Guardadas bajo 7 llaves. Eso es. Y de nuevo mezcla lugares reales con ficticios para sembrar la duda. Menciona copias en el Museo Británico, en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Widener de Harvard. Sitios reales. Exacto. E incluso en la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto, la copia más completa estaría en la biblioteca de su mayor creación, la ficticia Universidad de Miskatonic, en Arkham. Esto nos lleva al contenido del libro. Porque el Necronomicon no es un simple manual de hechizos para invocar demonios y ya. Es algo mucho más profundo y aterrador. Es un bestiario, un catálogo de horrores cósmicos. Describe un panteón de entidades que no son ni buenas ni malas en nuestro sentido de la palabra. Son Indiferentes. justo, y esa indiferencia es lo más terrorífico de todo. El más icónico, por supuesto, es Cthulhu, el gran sacerdote que yace muerto pero soñando en su ciudad sumergida de Rilg. Esperando el alineamiento correcto de las estrellas para despertar. Es que el concepto de que no está muerto sino soñando es lo que lo hace tan inquietante. No es un enemigo que puedas matar, es una cuenta atrás cósmica. Exacto. Y luego está Yog-Sothoth, que es una idea que personalmente me vuela la cabeza. Es que es un concepto alucinante. A Yog-Sothoth se le describe como la llave y la puerta. Es una entidad que existe en todo el tiempo y en todo el espacio a la vez. A la vez, Sí, no está en un lugar, está en todos los lugares. Pasado, presente y futuro simultáneamente. Entenderlo a él es la clave para viajar entre dimensiones. o sea que no es un monstruo que te persigue por un pasillo, es el pasillo, es el tiempo, es la propia estructura de la realidad vuelta consciente y alienígena. ¿Cómo luchas contra eso? Es terror existencial puro. Exacto. Y en contraste con esas entidades tan abstractas, tenemos a Nyarlathotep, el caos reptante, El mensajero. el mensajero, el alma y la voz de estos dioses. Y a diferencia de los otros, a él le encanta caminar entre los humanos, a menudo con forma humana, para susurrar, engañar y sembrar la locura. Tiene 1000 formas. Y es quizá el único al que se le puede atribuir malicia. Disfruta con nuestro sufrimiento, sí. Y en el centro de todo, en el trono del caos, está la abominación definitiva. Azathoth. Azathoth, el sultán demonio ciego e idiota. La idea es que es una especie de dios creador inconsciente que borbotea en el centro del infinito, arrullado por flautas demoníacas. Y el secreto terrible del universo es... Que toda la existencia no es más que el sueño de Azathoth. Si la música cesara y él despertara, el universo entero simplemente, puff, desaparecería. como un sueño que se olvida. Es una teología aterradora
Y junto a estos dioses, el libro también hablaría de razas enteras, ¿no? Los profundos, los Shoggoths. Sí, construye todo un ecosistema. Habla de los profundos, seres anfibios inmortales, de los Shoggoth, masas protoplasmáticas con miles de ojos, o de los Migo, una raza de hongos inteligentes del planeta Yugoth. Un universo completo. Y claro, el libro contiene los cánticos para contactar con ellos. Como la famosa frase para llamar a Cthulhu. Punluim glanaf Cthulhu ruile wakhana galfizakna. Que significa, en su morada de Rai Lige, el difunto Cthulhu espera soñando. Una frase que ya es un icono por sí misma. Vale, hasta aquí tenemos una construcción literaria increíble, una obra de ficción genial. Pero en algún momento la gente empezó a buscarlo en eBay. ¿Cómo se produce ese salto del papel al mundo real? Ese salto se produce por varias vías que se retroalimentan, pero principalmente por los engaños deliberados y su adopción por la cultura popular. Los hoaxes. Exacto. Y el más famoso de todos es sin duda el llamado Simon Necronomicon de 1977. ¿Qué tenía de especial ese libro para que la gente se lo creyera? Fue una jugada maestra de su autor, un hombre llamado Peter Levenda, que firmó como Simon. Lo que hizo fue mezclar la mitología de Lovecraft con supuestos rituales sumerios, dándole una estructura de grimorio mágico que parecía muy verosímil. ¿No se presentó como ficción? Para nada. Se presentó como la publicación del verdadero y perdido Necronomicon. Y muchísima gente se lo creyó. Es fascinante. El timo ha vendido más copias que muchas de las obras originales de Lovecraft. Y no fue el único, no. Hubo más intentos. Hubo más, pero el otro factor clave fue su conexión con el ocultismo real. Figuras como Aleister Crowley, a principios del siglo XX, ya hablaban de contactar con entidades muy parecidas a las de Lovecraft. Y más tarde Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. También. Incorporó elementos de esta mitología en su filosofía. Para ellos era un panteón perfecto. Dioses poderosos, amorales, sin la carga de la moral judeocristiana. Era una mitología nihilista perfecta para sus fines. Pero yo creo que lo catapultó a la fama mundial, lo que hizo que todo el mundo conociera la idea del libro maligno, fue el cine. Y una película de 1981. ¿The Evil Dead? Posesión infernal en España. Sin duda. Sam Raimi crea una película de culto donde unos jóvenes encuentran en una cabaña un libro encuadernado en piel humana que desata el infierno. En la película lo llaman Naturon de Monto, pero vamos, Es el Necronomicon. en todo menos en el nombre. Y esa imagen, la del libro como objeto físico y peligroso, se quedó grabada a fuego en la mente de toda una generación. Y ese mismo año, 1981, pasa otra cosa fundamental. Se publica el juego de rol La llamada de Cthulhu. Clave, sí. Porque de repente ya no eres un lector pasivo. Ahora podías ser un investigador, un protagonista. El Necronomicon era un objeto que podías encontrar en el juego y leerlo te daba poder, pero te costaba cordura. Lo hizo tangible, interactivo. Y se crea un bucle cultural. El cine lo populariza, los juegos lo hacen interactivo y luego llega la música para convertirlo en un himno. Metallica. En 1984, Metallica publica en su álbum Ride the Lightning un tema instrumental épico de casi 9 minutos. El título, The Call of Cthulhu. El mito había conquistado todos los frentes de la cultura pop. Es increíble. Pensar que la ficción se volvió tan potente que ya en vida de Lovecraft, en los años 30, bibliotecarios de universidades de prestigio como Princeton recibían peticiones de gente que quería consultar su copia del Necronomicon. La ficción había generado una demanda en el mundo real. Es alucinante. Así que hemos hecho el viaje completo. Desde la imaginación de un escritor de Providence, pasando por una historia inventada de persecución y herejía, hasta un artefacto cultural que ha protagonizado películas, juegos y que casi un siglo después sigue fascinando a partes iguales. Al final queda claro que el verdadero poder del Necronomicon no está en la magia que describe, sino en la psicología que explota. Encarna uno de nuestros deseos más profundos, el anhelo por el conocimiento prohibido, la tentación de mirar detrás del velo, de saber aquello que no debemos, aunque el precio sea la locura. Y su inexistencia es, irónicamente, la clave de su poder. Exacto. Como no existe, puede ser el receptáculo de todos nuestros miedos y de todas nuestras fantasías.
Lovecraft creó un mito tan bien construido que, en cierto modo, ha intentado hacerse real. Ha intentado manifestarse en nuestro mundo a través de engaños, de arte, de juegos. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. A ver, ¿Qué otros conceptos que hoy vemos como pura ficción están a solo un libro bien escrito o a una película de culto de empezar a generar una realidad tangible para un grupo de creyentes? ¿En qué punto exacto una historia compartida por muchos empieza a ser, para ellos, una verdad?